El gobierno informó tras un exhaustivo análisis que ANCAP tuvo pérdidas por 118 millones de dólares en 2024 y que a su vez en noviembre del año pasado la administración anterior autorizó a ANCAP a solicitar un préstamo que asciende a los 160 millones de dólares. Con esto, dijo el presidente Yamandu Orsi, la deuda del ente asciende a 255 millones de dólares. Sin embargo, las pasadas autoridades y dirigentes de la oposición salieron al cruce de las cifras. ¿Qué visión tienen las y los trabajadores del ente petrolero? Para saberlo, recibimos en Nada que Perder al secretario general de la Federación ANCAP, Manuel Colina. Manuel, buenos días, gracias por atendernos esta mañana. Buenos días, gracias a ustedes por la comunicación y bueno, es un tema para analizar en profundidad, sin duda. Bueno, justamente, Manuel, ¿cuál es el primer balance que sacan ustedes de esta conferencia que se dio el otro día? Bueno, a nosotros no nos generó ninguna sorpresa la situación que se presentó el otro día, el día viernes, por parte del presidente de la República. Es algo que nosotros previsualizábamos que iba a suceder de alguna forma, porque ya a mediados del año pasado y a finales de lo que era el cierre de la parada técnica de unidades en la refinería de La Teja, los datos que teníamos muy primarios y muy improvisados daban que ANCAP iba a tener un balance negativo. Lo que sí creo que es importante contextualizarlo porque, bueno, ha habido mucho relato y mucho comentario sobre el tema. Acá hay una decisión que tomó el gobierno anterior de retrasar una parada técnica lo más posible y que en realidad no se explica, este balance negativo no se explica únicamente con esos números, sino con una política desarrollada a partir de la aprobación de la LUC y la implementación de la LUC, que ha sido de un uso complejo de las finanzas del Estado, de las finanzas de ANCAP para hacer caja para el Estado. Entonces, una parada técnica en la que no se previó el gasto, no se hizo un acopio de dinero para poder realizar la parada técnica en condiciones, que se arrancó tarde, que se hizo mal y que llevó al país a tener que tener muchos meses de compra de producto refinado para la distribución a precios muy superiores, y eso es algo que hay que decirlo, a lo que nos dijeron durante todos los años que gobernó la coalición con el precio de paridad de importación, ¿no? O sea, se terminó de redondear la mentira perfecta que fue todo ese discurso que tuvo el gobierno anterior sobre la transparencia de los números y la necesidad de vender al mismo precio que se podría comprar importando. Bueno, nunca fue así, siempre fue un manejo político de los números y del precio del combustible, y bueno, este es el resultado. Manuel, decías recién, hay que empezar por dar un poco de contexto. ¿Ustedes entienden que en la conferencia del viernes faltó dar cierto contexto? Yo creo que cuando hablamos de ANCAP, hace muchísimos años que se habla muy ligeramente. Acentuado en los últimos 5 años y exponencialmente en los últimos 5 años, pero no es de los últimos 5 años que se habla ligeramente de ANCAP. La derecha en Uruguay hizo una campaña feroz para desprestigiar a la empresa más importante, al motor del desarrollo económico, social y productivo del país, porque ellos tenían un único fin, que era privatizar e importar combustible. Lo dijeron como claim de campaña prácticamente, tuvieron años haciendo leña de ese árbol y luego cuando llegaron al gobierno prometiendo que no iban a subir los combustibles, que no iban a subir los impuestos y que iban a importar el combustible, bueno, no solamente no lo pudieron hacer, sino que terminaron el periodo pidiendo por favor que había que refinar porque importar combustible era mucho más caro que refinarlo. Entonces, hay que hablar en serio, hay que hablar con propiedad. Es un tema difícil. Nosotros a veces, cuando intentamos comunicar estas cosas, el ejercicio más difícil no es decir los datos bien,
sino hacerlo de una manera que la gente lo pueda comprender, bajarlo al lenguaje cotidiano, porque es muy complejo hablar de los números o de las particularidades de ANCAP. Entonces, yo no sé si a la conferencia le faltó contexto. Yo creo que algunas declaraciones posteriores que han habido, y de mañana lo escuchaba al senador Delgado, dando algunas aseveraciones, tirando algunas postas, ¿no? O sea, con ese perfil que no ayudan a la gente a tener una real comprensión de cabalidad de cuál es la situación, de qué es lo que sucede con ANCAP, cuál es el rol de ANCAP. Si vamos a hablar solamente de balances, de números positivos y negativos, bueno, la discusión se nos agota cuando tenemos una de las empresas más importantes del país, que es un país en sí mismo y que es súper necesaria para sostener, repito, el desarrollo económico, social y productivo del país. Manuel, ¿qué hubiese pasado si se desmonopolizaban los combustibles como planteó el Partido Nacional en un principio? ¿Podría haber tenido resultados peores? La desmonopolización de los combustibles en Uruguay no es una alternativa viable, porque está puesto arriba de la mesa. Yo siempre digo que la coalición de gobierno demostró en la realidad lo que nosotros decíamos cuando ellos hacían campaña con que había que desmonopolizar los combustibles. Nosotros siempre dijimos que refinar en Uruguay era más barato que importar. Siempre dijimos que por la escala del Uruguay, los combustibles siempre van a ser más caros. Ahora, ¿hay manera de hacerlo más barato? Sí, por supuesto. Siempre dijimos que ANCAP es el único ente que garantiza que el precio del combustible y el acceso al combustible sea equitativo en todas partes del país. Bueno, ellos llegaron a plantear en algún momento, estoy hablando en la campaña 2019, que había que usar la refinería cuando conviniera e importar combustible cuando no conviniera. Y la realidad es que nunca se va a poder hacer eso, porque básicamente el margen de refinación, para que la gente entienda, cuando uno importa un barril de petróleo, el proceso de refinación en Uruguay, de donde salen más de 50 productos de ese barril de petróleo, que solamente lo hace ANCAP y no hay escala para que lo haga otro, le deja al Uruguay un 20% de ganancias sobre el precio de compra del barril de crudo. Nosotros tuvimos 5 años en donde nos instalaron el verso del precio de paridad de importación y vender a ese precio, y supuestamente hoy la gente está pagando el precio de la nafta lo más cercano posible a lo que un importador hipotético podría colocar en plaza. Bueno, la realidad es que en estos 5 años subió 35% el precio del combustible, 72% el precio del supergas, no se tocó la estructura tributaria de esos combustibles, los combustibles aportan por IVA, por IMESI, a rentas generales, y lo único que se hizo con esa estructura no solamente es, de forma demagógica, hacernos el cuento de que por vender más caro nos estaban ahorrando plata a los uruguayos, sino además hacer un montón de caja, porque al precio que cuando vos subís el precio del combustible, también aumentás el margen de impuestos que se le cobra a la gente por ese combustible. Entonces, la realidad es que para discutir de esto hay que hablar con mucha profundidad, hay que analizar el mercado en su totalidad, el rol que tiene ANCAP para proveer de combustible y otras cuestiones a la gente. Nosotros decíamos, cuando la LUC, si se aprueba la LUC, el precio de la garrafa va a subir un 60%. Nos equivocamos, subió un 72%. Y esto por los cambios que se hicieron en la fórmula de cálculo del precio de paridad de importación y del precio de los combustibles. Y esto solamente se hizo para encarecer, para hacer más caja. Y tanta caja hicieron que tampoco pudieron ordenar las finanzas adentro de ANCAP, porque el margen de ANCAP sigue siendo el mismo. Entonces, hay que pensar esto desde el punto de vista de...
que la empresa pública, que es de todas y todos los uruguayos, tiene que brindar un servicio y garantizar un derecho al acceso a los combustibles. No puede ser válvula de ajuste o de ganancia para generar rentas. No lo puede ser. Un privado haciendo esta tarea siempre va a ser más caro porque, primero, no va a poder refinar en Uruguay y, segundo, va a agregar costos de lucro que ANCAP no los tiene incorporados como objetivo. Todo me enojo a veces cuando se dice ANCAP dio superávit. Bueno, si ANCAP dio superávit es que algo se está haciendo mal. Tendría que dar 0 todos los años el balance de ANCAP, porque quiere decir que le estaríamos cobrando a la gente lo que necesitamos que se cobre. ANCAP dio pérdidas. Bueno, dio pérdidas porque hubo mal manejo, ¿no? Y ahora, eso es algo en que hay ese que sentido, analizar. Manuel, en ese sentido, sobre las pérdidas, desde la hoy oposición dijeron que bueno, que estas pérdidas se deben a lo que fueron los paros en la refinería de La Teja y los conflictos sindicales. Lo escuché Delgado hoy de mañana. ¿Qué opinan sobre...? Que está bien, que cada uno hace el relato que quiere. O sea, lo que dijo Delgado hoy es una mentira enorme. La Federación ANCAP tuvo un conflicto grande con ANCAP por la industria cementera, en el cual en ningún momento se afectó la distribución de combustible, en ningún momento se afectaron tareas del paro de unidades. Es más, el conflicto de la Federación ANCAP termina el 26 de septiembre del 2023, se levantan todas las medidas y se pasa a disposición de trabajo normal. Y el paro de unidades arrancó a fines de octubre, principios de noviembre del 23. Durante el paro de unidades no hubo un día de medida gremial. Ni uno. Ni una hora de paro hubo. No hubo una sola tarea del paro de unidades que se atrasara por una medida gremial. Más bien todo lo contrario. Cuando quisieron arrancar la refinería les reventó una torre que no habían puesto a paro de unidades porque entendían que estaba bien, y sin embargo era un equipo crítico que había que revisar. Manuel, o sea, lo que tú asegurás es que nada de la pérdida se le puede atribuir a las medidas sindicales. No, claro que no. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Acá vamos a ser claros. Un paro de unidades que se tendría que haber hecho en el año 22, que no se realizó porque implicaba un gasto. Estiraron la planta funcionando al punto que se podía llegar al punto de quiebre, básicamente. Sabiendo que iba a llevar meses, ha habido paros de unidades largos en ANCAP. Generalmente son largos porque es una maquinaria difícil. Yo el otro día ponía en una entrevista un ejemplo que es: esta gente, hablo por el gobierno que se fue, el directorio de ANCAP que se fue, decía que el paro de unidades iba a demorar 90 días. Eso es como decir que alguien contrata una empresa para mudarse y el de la empresa le dice: yo te mudo en media hora, y demora 2 días. Bueno, el problema no es lo que demoró, sino lo que te dijo, lo que te prometió que iba a demorar. Te mintió de arranque. Y esta gente nos mintió de arranque. 90 días no se puede hacer un paro de unidades de la refinería de La Teja. No existe eso. Nunca se pudo hacer. Los paros de unidades previos, los grandes, porque también hay pequeños paros de unidades que se para por poco tiempo para arreglar algo en específico, eso llevan 1 mes, 2 meses, a veces 3. Han llevado 6 meses, 7 meses, 11 meses, porque es una maquinaria compleja. Y hay que estar preparado para esos 11 meses posibles. Hay que estar preparado, hay que haber hecho la previsión de que durante todo ese tiempo no vamos a producir y va a haber que importar combustible. Y va a haber que importar combustible al precio que se compra el combustible, no al precio teórico que nos intentaron instalar durante los 5 años de gobierno de la coalición. Al precio real, y el precio real es mucho más caro de importar que el precio fantasmagórico que utiliza el PPI. Manuel, por eso siempre es más barato refinar en Uruguay. Pero para redondear,
no hubo ninguna tarea, ninguna medida, nada que tuviera implicancia en el retraso del paro de unidades. Todo el retraso del paro de unidades fue por problemas en la gestión del paro, por imprevistos que sucedieron, por insumos que no estaban a tiempo, porque además un directorio que una vez que no tenía ningún tipo de conflicto con la federación, tardó un mes y medio en arrancar el paro de unidades, era una ANCAP que no estaba preparada para empezar el paro de unidades. No, decirte, tú decías hace unos minutos esto de que, bueno, ANCAP no se puede plantear tener ganancias, no generar ganancias, y ahora algo de lo que dice la actual oposición es que este gobierno hace esta conferencia y viene planteando todo esto para hacer caja con ANCAP. ¿Cuál es la visión de ustedes? Que son unos hipócritas, porque ellos hicieron mucha caja con ANCAP. Por lo que te digo, subieron el precio del combustible 40%, en promedio, 72% la garrafa, y no le tocaron un peso de los impuestos a eso. No solamente la gente está gastando más, está pagando el combustible muchísimo más caro de lo que debería, sino que la cuota parte del impuesto, porque la composición del precio, alrededor de 30 pesos, es lo que le cuesta a ANCAP. Por ejemplo, 78 pesos sale el litro de nafta super. Alrededor de 30 pesos es lo que le cuesta a ANCAP importar el petróleo, refinarlo, producirlo y distribuirlo. Otra porción similar son impuestos. Y la última colita del tema son gastos para las estaciones de servicio y distribución secundaria. ¿Bien? 30 pesos en 78, pero antes valía 54 y eran 20. O sea, y si valiera 100 serían 40. ¿Se entiende a lo que voy? Cuando uno aumenta indiscriminadamente, porque yo haría un repaso, pero hubo una escalada desde julio del 2021 a fines del 2022 aproximadamente, donde se subió el precio de una manera exponencial. Nosotros estábamos en campaña ahí con el tema de la luz y recuerdo que planteábamos que se había subido 24% desde julio del 2021 a diciembre de 2021 había subido un 24% el precio de la nafta. Y hoy los números es que el resto del quinquenio llegó a alcanzar el 37% de suba respectivo. Entonces, en esa proporción subió también el cobro de impuestos a la gente. Yo recuerdo cuando la Calle Pou decía, se acabó la suba indiscriminada de las tarifas, del precio y los combustibles, se acabó. ¿Se acuerdan? Fue exactamente lo que hicieron. Literal. Subieron indiscriminadamente el precio de los combustibles y las tarifas por impuestos que le cobraran a la gente. Hicieron caja, mucha caja. En una empresa en donde el giro aproximado por año son de 2.600 millones de dólares y aproximadamente entre toda la canasta de productos y servicios que se vende, el 40% de eso pasa a rentas generales por concepto de IVA y MESI. No puede decir este señor que el problema es que van a hacer caja. Bueno, si ellos hicieron caja, lo que vaya a hacer este gobierno, no sé, veremos. Yo puedo llegar a ser igual de crítico que estoy siendo ahora con el gobierno pasado. Lo que hay que hacer es resistir archivos. Lo que no se puede hacer es salir a decir que no se hizo caja con ANCAP. Manuel, hicieron la caja. Manuel, nos gustaría consultarte por otro punto, ya que el presidente Yamandu Orsi habló además sobre el Portland y en este sentido dijo que es un negocio que siempre dio pérdida. Sin embargo, subrayó que la situación se agravó en el último tiempo y detalló particularmente que en 2020 las pérdidas fueron de 2 millones de dólares y que en 2024 pasaron a ser de 24 millones de dólares. ¿A qué atribuyen ustedes el aumento de las pérdidas en el negocio del Portland? Vamos a darle contexto a eso. En 2018, 17 y 18, la Federación ANCAP alcanzó un acuerdo con ANCAP
para un plan de reestructuración y optimización de la industria cementera que implicaba reducir algunos costos, hacer algunas inversiones y mejorar la producción con el objetivo de abatir el déficit. Y pasó de tener unos 20 millones de dólares de pérdida a casi 2 o menos de 2 en 3 años. Bien. Faltaban cosas para hacer, faltaban inversiones, faltaban actualización, pero cuando asumió el gobierno pasado directamente dejó de gestionar el polo, abandonó la gestión del polo. La abandonó con el plan de venderlo, ¿no? O sea, vamos a recordar lo que fue la licitación internacional para la industria cementera, el planteo que estaba colocado arriba de la mesa era entregarle a una empresa privada, multinacional, la producción y distribución del cemento Portland del Estado, por lo tanto los recursos naturales, los bienes, las canteras de ANCAP, la piedra caliza, por 100 años. Ese era el plan. Y hacerlo baratito, muy baratito. Ahí dejaron de gestionar, las plantas estuvieron absolutamente paradas durante meses. La última cuando empezamos a producir de vuelta a fines del 2023, la planta de Paysandú lleva 11 meses parada, no por medidas sindicales, sino porque decisión de la empresa de no producir, y la planta de Minas 9 meses parada. Y esas fueron las últimas paradas grandes. Previamente había habido tramos largos de inactividad también en los años 21 y 22. La industria cementera la abandonaron y hoy por hoy está produciendo con muchas dificultades, también porque la Federación ANCAP alcanzó un acuerdo con la administración en el año 24, en donde hay un plan de producción en donde nuestros trabajadores producen una planta. Cuando esa planta no va para más y hay que hacerle mantenimiento, parte de esos trabajadores van hacia la otra, a reforzar la plantilla de la otra planta, producen esa otra planta, mientras se hace mantenimiento en la primera, y así, con un esfuerzo enorme, descomunal, de la gente, que estamos hablando de... La industria cementera cuenta hoy con el 40% del personal que debería tener para funcionar en óptimas condiciones, no tiene inversión, no tiene ni siquiera repuestos. O sea, se rompe lo más nimio que te puedas imaginar y demora 6 meses en llegar el repuesto. Lo tienen que andar haciendo nuestros compañeros. A veces, a mí me han contado historias de a veces falta un retén de goma que sale 80 pesos en una ferretería y si no, no se puede seguir con la producción y van nuestros compañeros, lo compran de su bolsillo. Porque si van a esperar por ANCAP, van a esperar la vida entera. Cuando vos gestionás una industria para que te dé pérdida, te va a dar pérdida. Nosotros creemos que hay otra forma de gestionarla, que hay que hacer cambios profundos, que hay que hacer pequeñas inversiones y grandes inversiones en la industria cementera, que hay que ponerla a andar, que hay que ingresar gente, y que ANCAP tiene todas las condiciones para tener todo el mercado del Uruguay, si quisiera, y de la región, que así quisiera. Que ANCAP puede proveer de cemento Portland para planes de vivienda, para infraestructura en caminería, puentes, demás, obra pública. El Estado tiene una cementera que saca el mejor cemento Portland de la región en calidad y no necesariamente se lo compra a sí mismo, el Estado. Entonces, hay un montón de cosas que cambiar. Cuando uno, repito, cuando uno gestiona una empresa una industria para que le dé pérdida, le va a dar pérdida. Manuel Colina, secretario general de FANCAP, muchas gracias por estar esta mañana, Nada que Perder. Gracias a ustedes y gracias por tenernos siempre en cuenta para poder dar nuestra palabra. Gracias. Estás escuchando Nada que Perder en M24.